Pero ¿qué pasa el día lunes? Día martes, miércoles, jueves, viernes. Y ya no digamos el sábado, ¿verdad? Que se ponen la pacharaca. Entonces, ¿será arrepentimiento genuino ese? Seamos sinceros, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que el cristianismo ni un juego, sino solamente el mal. O sea, que no había ni un bien en ello. Imagínense qué problema había en aquel entonces. La maldad era mucha. Para que el Señor llegara al trono donde Él estaba, nos ponemos a imaginar qué tipo de maldad era para que llegara hasta allá arriba. Porque la maldad sigue en este mundo. Ustedes bien lo saben. La maldad sigue en este mundo. Hay padres que se aprovechan de sus hijos. Hay hijos que se aprovechan también de las suegras. Podemos decir los homosexuales, las lesbianas. ¿Será eso bueno delante de los ojos de Dios? Es algo abominable delante de la presencia de Dios. Y podemos ver aquí, la maldad era mucha, dice. Y continuamente su pensamiento solamente era el mal. Por eso Dios en su corazón le dolió. Y decidió, ¿qué decidió el Señor? Dice la Escritura, destruir la tierra. Dando un medio de salvación, dándole la oportunidad en ese entonces al ser humano que cambiara su forma de pensar, su forma de actuar. Y hoy en día igual estamos viviendo. Dios está dando oportunidad a cada ser humano. Porque este tiempo se va a acabar algún día. La Biblia no dice cuándo. La Biblia lo único que declara que Él vendrá como ladrón en la noche. Todos sabemos que cuando alguien le va a robar, el ladrón no avisa. Le voy a robar su casa. El ladrón no avisa. Pero nosotros muchas veces cuando oímos ruido nos ponemos a la expectativa. Tengo aviso. El Señor está avisando hoy en día conforme a la Escritura. No solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Porque estas palabras no solamente son para los creyentes, sino para la humanidad entera. En el cual no va a haber retroceso cuando el Señor levante esa iglesia. Es hoy, en el momento de hoy. Podemos notar aquí que la palabra de Dios dice, y se arrepintió el Señor en su corazón. Sabemos que Dios es bueno, Él es bondadoso, Él es misericordioso. Con lo que le busca, con un corazón sincero, sí. Dice la Escritura que el que se humilla, Dios lo exalta. Muchas veces el ser humano tiene mucha necesidad en esta tierra, pero no quieren buscar de Dios. Ahora bien, cuando hay alguien, o mejor dicho, cuando hay algo que verdaderamente no hay nada que lo pueda curar o sanar, porque ni el dinero lo puede sanar a uno. Cuando hay cáncer, cuando hay sida, muchas veces cuando el ser humano ya está desahuciado. ¿Qué pasa con el ser humano? Inmediatamente, Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy, Señor. Señor, bueno, le va al cielo el ser humano, pues. Pero muchas veces el ser humano lo hace por un interés. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano estaba bien? En una condición estable, en una condición que podía buscar la presencia de Dios. Hoy en día sabemos que el ser humano está necesitado más de Dios que de todas las cosas. ¿Por qué digo más de Dios? Porque en Dios encontramos todo lo que necesitamos en esta vida. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Amén. Porque Él lo tiene todo. Como dice un cántico, ¿verdad? Yo soy rico, como el cántico dice, los ricos son pobres porque no tienen a Dios. Y los pobres son ricos porque tienen a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es cierto. Porque la verdad que cuando nosotros clamamos a ese Dios todopoderoso, Él responde. Pero cuando somos sinceros, Él es bondadoso. Amén. Ahora, Dios dando la oportunidad en aquel entonces al ser humano que buscara cómo ser salvo en aquel entonces por medio del arca. Pero ¿qué pasa?
La Escritura dice que nadie fue salvo, a excepción de la familia de Noé, que fueron 8, apartando a los animales, ¿verdad? Claro. Pero hoy en día el Señor ha dado un medio de salvación a toda la humanidad. Imagínense. Si yo me pongo a pensar que en el arca de Noé no cabían todos los que estaban en ese entonces en la tierra, pero hoy no. Hoy solamente con aceptar al Señor, con vivir en santidad, con lo que dice, vivir conforme a lo que dice la Escritura, usted es un hombre, no digamos perfecto, pero es un hombre temeroso de Dios. Y cuando usted teme a Dios, Dios lo va a bendecir de una manera extraordinaria. Porque quiero decirle que todos queremos bendiciones, pero ¿cuánto queremos ser obedientes a la palabra? Si una clave nos cuesta, pero bueno, Dios en su gran amor aquí nos tiene. Quiero leer algo hablando del arrepentimiento de Jonás. Jonás, capítulo 3. Es un relato de la Biblia en el cual me gusta mucho, porque Jonás huye, ¿verdad? Por el mandato que Dios le había dado. Y todos sabemos que el mandato que Dios le había dado a Jonás era que fuera a predicar la palabra a Nínive, en el cual Nínive estaba corrompida también en maldad, con la diferencia que allí en Nínive, dice la Escritura, tanto como el rey dio el edicto, como todos, hasta los animales los incluyeron. Imagínense, hacer un ayuno para que el Señor cambiara de parecer o de pensar. Y así fue, porque ellos se arrepintieron. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Oiga bien, aquí podemos ver que se vistieron de silicio, o sea, que había un cambio en su vida, un cambio en su forma de vivir. Y no solamente el rey, hasta los siervos, a todos en general. Todos sabemos que Nínive no fue destruida, porque cambiaron. Es un ejemplo que aquí nos da la Escritura hoy en día para cualquier ser humano. Gracias a Dios estamos viviendo la gracia. La gracia es un regalo que Dios ha dado a cada ser humano. Y ese arrepentimiento de cada uno de nosotros tiene que ser genuino, de corazón sincero. Dentro de 40 días va a ser destruida. Todos sabemos qué significa el número 40, ¿va? Amén, gloria a Dios. ¿Sabemos? 40 días. Se llama prueba. 40 días es día de prueba. Entonces, podemos notar aquí cómo el pueblo cambió. Y eso es bien importante para hoy día, para con nosotros. Dios dando oportunidad en esta dispensación. Ahora bien, podemos ver también a Juan el Bautista. Un hombre que fue cogido para abrir el camino para la venida del Señor. Y Juan predicaba y bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente, generación de víboras. Imagínense. ¿Por qué? Porque Jonás era un hombre de Dios, un hombre que iba a predicar la verdad. Y podemos notar aquí que mucha gente se equivoca al decir, pero Juan predicaba. Entonces Juan, ¿y cómo que Juan predicaba? Decía. Pero es que no entienden, Juan predicaba en el tiempo de la ley. Podemos ver ahí al mismo Juan bautizando a Jesús. Y Jesús no tenía necesidad de bautizarse, ni de arrepentirse, mucho menos, porque Jesús era un hombre justo, divino, sin pecado.
no como nosotros, ¿verdad? Podemos ver ahí también cómo Jonás daba ese bautismo de arrepentimiento. Aparte de eso, Juan también dijo que vendría uno mayor que él, que os bautizaría en Espíritu Santo y fuego, hablando de Jesús, para dar paso a la venida del Señor. Podemos notar aquí cómo Juan predicaba y se bautizaban, dicen. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del 1 al 5, llegando Pablo a los mismos efesios, le preguntan: ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Ni sabemos qué es eso, le dijeron. ¿Y cómo fueron bautizados ustedes? Con el bautismo de arrepentimiento, con el bautismo de Juan, le dijeron. Pero Pablo le recalca: Juan bautizó así, pero Juan dijo también que vendría uno mayor que él, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego, hablando de Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, Juan cumplió la misión de Jesús o de Dios, ¿verdad? Abriéndole camino. Ahora bien, todos sabemos que Jesús anduvo 3 años y medio con los mismos apóstoles, enseñándoles, sanando, bueno, haciendo miles de milagros. Dice la carta o el evangelio de Juan que se escribieran todos los milagros que Jesús había hecho. Dice que no cabería en ningún libro. Imagínense cuántos milagros hizo Jesús. Entonces podemos ver aquí que Jesús convivió con los mismos apóstoles 3 años y medio, enseñándoles. Fueron testigos del poder de Jesús. Y a pesar de todo, los mismos apóstoles o discípulos en aquel entonces dudaban quién era Jesús. Por eso Jesús lo reprocha muchas veces. Podemos ver el ejemplo cuando anduvo en la barca, la gran tempestad, el mar fuerte, hombres conocedores, eran hombres pescadores, conocedores del mar, y temieron y le dijeron: Señor, mira, nos ahogamos, ten cuidado, Señor. Y podemos ver el Señor que calma el viento y la tempestad a través de la palabra. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, andando con Jesús. Imagínense, hoy en día Jesús ya no está para nosotros, no está está en nosotros, porque Él es espíritu, y como espíritu tenemos que andarlo en nuestro ser, en nuestro corazón. Gloria a Dios. Amén. Entonces podemos notar aquí a Jesús con los mismos apóstoles. Y qué bonito, ¿verdad? Que le dijo Jesús: no se vayan de Jerusalén, porque de poco tiempo recibiréis poder. Antes que ellos no recibieran ese poder, ellos huían, temían de ser muertos. El mismo Pedro se iba a pescar y los mismos discípulos los acompañaban. Pero ¿qué pasó después que recibieron el Espíritu Santo? Ya su vida no era su vida. Ellos no hacían lo que ellos querían, sino era la voluntad de Dios en su vida. Así tiene que ser para con cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos pide, conforme a las Escrituras. Ahí se demuestra el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios. Que muchas veces nos cuesta. Sí, nos cuesta. Nos cuesta. Porque todavía vivimos en este mundo, somos de carne. Pero cuando nos sometemos a la palabra, ahí vienen las bendiciones. Y ahí viene el cumplimiento de la palabra en cada uno de nosotros, para ser instrumento en la mano de Dios. Somos instrumento en la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y así tiene que ser. Si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos, como decimos, jugando al cristianismo. No tiene que ser así. A la verdad que todos estuviéramos bien ocupados en otras cosas. Pero ¿por qué estamos aquí? Primeramente por agradecimiento. Este esfuerzo que hacemos, sabemos que no es en vano. Además que estamos cumpliendo con el requisito que iba dejado.
Amén. Ahora, podemos ver a Jesús comisionando a Pedro, dándole la llave del reino de los cielos. En Mateo 16, 18 lo dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves? Se cumplen en Hechos 38. Pedro lleno del Espíritu Santo. Y ahí está la palabra clave: arrepentimiento. Ya entrando en lo que es la dispensación que estamos viviendo hoy en día nosotros, la gracia. Arrepentimiento. Si el ser humano no se arrepiente, quiero decirte que no va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar al reino de los cielos. Aunque muchas veces el ser humano lo diga de palabra, pero no lo hace de hecho, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, podemos notar aquí que Dios ha dejado esa llave importante. ¿Para qué sirve una llave? Para entrar a una puerta. ¿Quién es esa puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otro medio de salvación. Es que no hay otro medio de salvación. Que la gente hable lo que quiera hablar, pero si no está conforme a la Escritura, no va a ser salvo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que dice Hechos 4, 11 al 12. Este Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12: y en ningún otro. Así dice el 12: y en ningún otro. Que dicen Padre, que dicen Hijo, que dicen Espíritu. No es nombre, falso. Tiene que ser nombre. Amén. Y si ese nombre no es invocado en nuestra vida por medio del bautismo y no se arrepiente, dolorosamente, como dice mi hermano. Y eso así es. Si nosotros estamos aquí, es porque predicamos la palabra de Dios. Si no predicamos lo que dice la palabra, en vano es. En vano es. Dios es un Dios de oportunidades. Pero oportunidad aquel que está vivo. Porque el que está muerto, como dicen, como siempre, así andan diciendo, se fue sin Dios y sin esperanza. Y la verdad que así es. Yo agradezco a Dios que Dios nos permite estar aquí. Bueno, testimonio, mi hermano Freddy, yo lo estuve evangelizando. Mi hermano Freddy no quería nada. Él es testigo. Hermano, mire, Dios lo ama. Dios, hermano, mire. Ya la esposa se congregaba. Hermano, mire, el Señor quiere cambiar su vida. El Señor quiere transformar su vida. Y el hermano, yo me sentía como que el hermano, nada. Pero bueno, como dice, no es el que quiere ni el que corra, sino es Dios que tenga misericordia. Yo tuve misericordia del hermano Freddy. Aquí lo tenemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Y ha sido de bendición para esta colonia. Porque a través de él, gracias a Dios, yo usándolo a él, tocando su corazón, ha sido de bendición para que esta palabra sea expandida en esta colonia. Y la gente no tenga excusa después. Pero Dios ha dado oportunidad para que se arrepientan. Hay gente que dice: no, el Señor no viene, el Señor no, todavía no. Ya es tiempo, que el Señor andan hablando, que el Señor va a venir, que el Señor aquí, que nada. Se ha muerto mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá y nada, que el Señor viene. Pero ¿por qué no viene el Señor? ¿Por qué no viene? Miren lo que dice Segunda de Pedro 3:9. Miren lo que dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, oiga bien, ninguno. O sea que el Señor en su corazón, Él quisiera que todos fueran salvos. Es lo que dice Juan 3:16. Algunos se lo saben de memoria. Porque Él amó al mundo. No amó un pueblo, amó al mundo. Todos los que estamos aquí en este mundo. Ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo que estaba hablando, en lo cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. El Señor destruyó en aquel entonces con agua, porque la maldad era mucha. Hoy, dice la Escritura que va a ser destruida con fuego. ¿Cuántos se han quemado una mano, un brazo o algo? ¿Arde o no arde, hermano?
Y un ratito. Ahora en el lado del juego, una eternidad. ¿Ah? Solo pónganse a imaginar. Para que se preocupen. Esto es para que se preocupen. Yo me he quemado. Y arde, duele. Ya no digamos en el lago de fuego. Que ya no hay escapatoria. Ahí llegaste, ahí. Y de noche, una eternidad. Dios mío. Mientras que si nosotros estamos luchando por una salvación, la Escritura dice que lo vamos a ver a Él tal como Él es. No va a haber dolor, tristeza, llanto, problemas, preocupaciones. No va a haber nada. Ahí sí podemos decir todo color de rosa. Todo. Ahorita no. Ahorita pasaremos pruebas, luchas, dificultades, problemas y cualquier índole. Porque somos de carne y estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Qué bonito es la gloria de Dios cuando estamos escasos, ¿verdad? O cuando tenemos un problema grandísimo. Ahí es lo bonito, es la gloria a Dios, Señor. Hasta donde llegue. Como dice el salmista, yo sé que del polvo me levantará el Señor. Y es cierto, cuando uno confía en el Señor, no hay nada que lo detenga. Más si tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, porque se cumple el propósito de Dios de predicar el Evangelio. El Evangelio que significa la buena nueva de salvación. Así que si estamos aquí con ese propósito,